hemos estado aquí, hermanos, con todos, tratando de entender cada vez más aquella palabra viva y eficaz que el Señor nos ha dado, aquella palabra que Él habla en nuestros corazones. Están las Escrituras y está la palabra que el Espíritu Santo decodifica las Escrituras para hablar a nuestro corazón en nuestro lenguaje, en la forma en que lo podamos entender. Entonces le damos gracias al Señor porque en este tiempo hemos estado en el desarrollo de entender acerca de la oración. ¿Cómo no vamos a entender sobre la oración, hermanos? ¿Cómo no vamos a meternos cada día más, no solamente a entender, sino a practicar lo que es la oración? Usted y yo solamente podemos acceder cada día al mundo espiritual a través de esa herramienta fundamental que nos ha dado el Señor, que es la comunicación con Él a través del Espíritu que tenemos dentro de nosotros. Nosotros podemos comunicarnos con el Señor permanentemente 24/7, 365. Ahí está el Señor todo el tiempo atento a escuchar nuestra voz, al escuchar cada mañana, cada día, cada atardecer y cada anochecer, aquellas cosas que están en nosotros, porque nosotros como hijos tenemos ese privilegio de entrar, como dice por allá el libro de Hebreos, acercándonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia gratuita para todos. Entonces ahí hemos estado viendo en todos estos enseñanzas acerca de la oración, la importancia que tiene el Padre Nuestro, ¿no? Fue la enseñanza básica del Señor, aquella enseñanza donde Él, justamente por la inquietud de uno de los discípulos, que seguramente era la inquietud de todos, alguno de los discípulos le preguntó al Señor, viendo que pues ese ministerio del Señor de la oración era permanente y siempre mostraba esas características y los resultados, porque Jesús era un hombre de oración. Y le preguntó al Señor: Jesús, enséñanos a orar. Y hemos estado viendo la oración no como esa oración que enseñó Jesús, la que conocemos hoy en día como el Padre Nuestro, no como esa, justamente lo que la hemos convertido a veces. Hemos convertido la oración en un rezo. Hemos convertido el Padre Nuestro en un rezo. Y justamente el Señor hablaba que eso era lo que Él no quería, ¿no? Que nosotros entráramos a tener una actitud religiosa, sino que entendiéramos que cuando Él nos estaba hablando del Padre Nuestro, nos estaba hablando del deseo del corazón del Padre, porque Él, a través del Padre Nuestro, nos está enseñando a cómo acercarnos a Dios, cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos mantenemos en Dios. Ojo con eso, hermanos. Cómo nos acercamos a Dios, cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos mantenemos en Dios. Entonces, cuando usted quiere entender el Padre Nuestro, pues lo hemos ido desglosando parte por parte. Cada una de estas enseñanzas ha sido una partecita del Padre Nuestro, ¿no? Hace 8 días estuvimos hablando, terminando lo que habíamos estado desde hacía como 15 o 20 días, hablando de el pan nuestro de cada día, dánoslo, y ya hemos avanzado hasta allá. Si usted quiere de pronto escuchar las otras enseñanzas, pues ahí en la página nuestra de www Tiempo de Cosecha, pues usted puede ir a todas las enseñanzas que hemos estado viendo relacionadas con cada uno de estos aspectos del Padre Nuestro. Esta noche nos corresponde ya entrar en otra parte del Padre Nuestro. Después de que vimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, o danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Qué parte nos corresponde, hermanos? Usted si se va a Lucas 11:4, pues usted podrá ver qué es la que hemos estado siguiendo, ¿no? No, la que es para el versículo 4, que ya terminando, danos el pan de hoy, perdona nuestros pecados. Ese sería el de hoy, mi hermano, dice usted. Sí, señor. Porque también, dice aquí, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Versículo Bueno, ahí estaríamos hablando de 2 partes. De 2 partes, sí. La primera parte, ¿cuál es la que seguiría? Perdona. Amén. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Sí dice así? Amén, amén.
Bueno, esa es la parte que estaríamos hoy. Esa es la parte que estaríamos tratando hoy, hermanos. Fíjense usted que el Señor ya nos está introduciendo también en ese ámbito donde estamos pidiendo, primero comenzamos en el Padre Nuestro, la primera parte del Padre Nuestro no está enfocada en nosotros. La primera parte del Padre Nuestro está enfocada, el corazón de un hijo de Dios late con las cosas que hacen latir el corazón de Dios, y esa es la primera parte del Padre Nuestro. La segunda parte de nuestro ya tiene que ver mucho con nosotros y cuál es la realidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, que cada día tiene que ir siendo tratada con el Señor, cada día tenemos que estar colocándonos delante del Señor para que venga esa transformación. Nosotros como hijos de Dios estamos en una caminata espiritual, así como el pueblo de Israel salió de Egipto y fue llevado a la tierra prometida, a Canaán, que era la tierra de la promesa. Ellos en todo ese viaje estuvieron caminando, porque ellos antes de llegar a la tierra prometida tuvieron que atravesar, como dice la escritura, un terrible desierto. Y ese terrible desierto marca diferentes estaciones de la vida del cristiano. Esas cosas están ahí escritas para nosotros, como dice el apóstol Pablo. Fueron vividas realmente en carne y hueso por hombres que encarnaron en el antiguo pacto todas estas cosas que se muestran y fueron colocadas allí como ejemplo para que nosotros sepamos en qué consiste nuestro caminar espiritual. Nosotros tenemos que irnos dando cuenta cómo es, en qué consiste. No podemos ser ignorantes de nuestro caminar espiritual. Nosotros vamos en una fase de desarrollo espiritual. No podemos quedarnos los mismos con las mismas. Nacimos espiritualmente y no nos podemos quedar bebés. Nadie quiere a un hijo bebé. Todo el mundo quiere a su hijo ya grande, ¿no? Todo el mundo quiere a su hijo que comience a tomar decisiones en su vida. Y eso es lo que espera el Señor con sus hijos en su casa. Que ellos aprendan a caminar en Él, a moverse en Él, a andar en Él. Andar en el Espíritu es andar en el reposo de Dios. Entonces, amados hermanos, hoy nos está hablando el Señor de algo clave para nuestro caminar en el Señor, para andar en el Espíritu. Si tú no entiendes esto que vamos a ver hoy, si tú no comprendes y si tú no aplicas esto a tu vida espiritual, no podrás tener desarrollo espiritual. No podrás desarrollarse. Este sí que es un gran impedimento para tu caminar en el Señor, hermano. Este sí que es una piedra de tropiezo grande si no estamos nosotros avanzando en esto que nos está pidiendo el Señor y que se convierte en una petición necesaria. Mire usted que así como el pan es la necesidad de sustento del hombre, el pan se convierte en ese símbolo de alimento de sustento para el cuerpo, ¿no? Para el cuerpo del hombre. Cuando hablamos del perdón, porque esta noche vamos a hablar de perdona nuestros pecados. Cuando hablamos del perdón, nos estamos enfrentando a la gran necesidad del Espíritu. Así como el pan es la gran necesidad de nuestro sustento, porque el pan representa el sustento, el pan representa nuestro aprovechamiento de los alimentos para hacer sustentado nuestro cuerpo. De igual manera, para el espíritu, la gran necesidad de nuestro espíritu es el perdón. El perdón. Usted se estará preguntando, ¿cómo así, hermano Carlos? ¿Cómo así que el perdón es la gran necesidad del espíritu? Sí, la gran necesidad del espíritu del ser humano, ese ser humano que nace en este mundo, de ese ser humano terrenal, de ese ser humano que ha heredado una naturaleza caída de Adán, porque el ser humano que nace sobre esta tierra es un ser humano que está incapacitado para poder entrar al mundo del reino de Dios. Acuérdese eso. Adán, la carne, Adán representa la carne, nada de la carne puede entrar al reino de Dios. Pero entonces ahora vamos a tener que ver, a entender qué tiene que ver el perdón con esa habilitación que nos da Dios para que entremos justamente a tener relación y comunión con Él. Cuando hablamos
de el perdón, hay una idea que el Señor Jesús mismo desarrolló, porque el Señor representó el pecado con la idea de estar endeudado. Te lo repito. El Señor representó el pecado con la idea de estar endeudado. Cuando usted va a Lucas 11:4, fíjese que particularmente Lucas registró lo que él pudo. A ver, vamos allá, Lucas 11:4. Ya lo tenía Wilson, ¿no? Lucas 11:4. Sí, amén, hermano. ¿Cómo comienza? Dice... Y perdónanos nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, dice Lucas, ¿cierto? Sí, amén. Y dice, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Mire ahí que hay un contraste entre pecado y los que nos deben. Cuando usted se va al otro evangelio sinóptico que es Mateo, y usted ve cómo lo registró Mateo, Mateo registró la misma oración de Jesús, pero mire cómo lo narra Mateo 6:12. Es lo mismo que dice Lucas, pero el Espíritu en Lucas permitió darnos una puntada que Mateo nos vuelve a aclarar más fácilmente. ¿Qué dice Mateo? 6:12. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como mientras Lucas dice perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, Mateo dice perdona nuestras deudas. ¿Qué podemos decir allí, hermanos? ¿Qué podemos decir allí? Que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender que en el mundo espiritual, en el mundo del reino de los cielos, el pecado le es contado al hombre como una deuda. El hombre que permanece y que vive en su pecado mantiene una deuda con Dios. Así lo registra la Escritura. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Hasta allí vamos bien? Amén. Amén. Sí, hermano, está bien. Amén, hermano. Bueno, gloria a Dios. El pecado se revela en el mundo espiritual como una deuda impagable por ningún hombre. ¿Cómo le parece? Entonces usted me preguntará, ¿cómo así que el pecado es una deuda que se muestra impagable por ningún hombre? Bueno, es que Jesús lo explicó de esa manera. Si usted quiere ver cómo Jesús lo explicó, pues vamos a ver cómo Jesús lo explicó cuando vamos a leer Mateo 18 del 23 al 35. Va a ser como nuestro texto base esta noche. Vamos allá. El hermano que lo quiera leer, por favor. A ver, 18 del 23 al 35. Es un poco largo, pero es necesario. Sí, hermanos, en mi Biblia dice así. 33. ¿No debéis tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor... Hermana Rosa. Sí. Capítulo 18 desde el 23 al 35. Ya, listo. Sí, está. Dice, los dos deudores tienen un subtítulo. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo porque yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén, hermana. ¿Cómo les parece a ustedes la enseñanza que da el Señor? Tremenda, ¿verdad? Usted sabe que el Señor utiliza las parábolas para mostrarnos a nosotros realidades del mundo espiritual. Las parábolas son aquellas enseñanzas donde el Señor utiliza ejemplos cotidianos de la vida para mostrarnos verdades espirituales profundas. Por eso es que comienza diciendo el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante. Está estableciendo una semejanza. Hay una realidad espiritual. Hay algo que está aconteciendo en el reino de los cielos que nosotros tenemos que entender. ¿Qué es lo que estaba el Señor diciendo? Dice que el Señor, había un rey que mandó a hacer cuentas con sus siervos. Es decir, bueno, hay un rey que tiene siervos y se está poniendo a cuentas, necesito que me paguen lo que aquellos siervos me deben. Como usted, una persona que sabe manejar las finanzas, usted sabe quién le debe, entonces llegó un momento de ponerse a cuentas en ese reino, quién le debía. Y dice que cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado a alguien que le debía 10,000 talentos. Esto es muy importante en esta parábola. Hasta aquí estamos en lo natural de la parábola. ¿Usted sabe qué era un talento, hermano? ¿Usted sabe qué representa un talento? Cuando la palabra de Dios está hablando de que este hombre hizo cuentas, él se dio cuenta que este siervo le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Un talento era una unidad de medida de algo que se pesaba y un talento equivalía a 30 kilogramos de oro, 30 kilos de oro. A ver, haga cuentas usted. ¿Cómo le venden a usted el oro? ¿Usted ha visto que el oro se venda por kilos? ¿Cómo le venden a uno el oro? Por gramos. Por gramos. Por gramos, ¿no? Por gramos. Porque es que un gramito de oro ya te vale un poco de plata. Ahora aquí estamos hablando de que un solo talento eran 30 kilos de oro. 30 kilos de oro. Y si usted se da cuenta, y si usted trata de hacer la conversión, usted se va a dar cuenta que eso era una cantidad de dinero exagerada. Voy a traerles a ustedes la otra medida que aparece allí en esta escritura para que hagamos la comparación. ¿Cuál es la otra medida que aparece allí? Primero están los talentos que debía este hombre, pero hay otra medida que aparece allí. ¿Cuál es la otra medida? Otra medida también de peso. Estaban los denarios. Los denarios. La hermana Rosa está en la jugada. Está en la jugada. Los talentos y los denarios. ¿Y por qué es importante que hagamos una comparación entre ellos? Porque el centro de la parábola es esto. El Señor estaba utilizando cosas que ellos conocían, elementos que ellos conocían, situaciones de la vida real que ellos conocían. ¿Qué era un denario?
Un denario era una moneda de plata romana, una monedita que pesaba 4 gramos de plata. Y eso equivalía al salario diario de un obrero común o de un soldado. O sea que la persona que trabajaba todo un día le pagaban con esa monedita que se llamaba el denario, y eso era de plata. Si usted se da cuenta, hay una referencia que se está estableciendo una diferencia entre los 10,000 talentos que debía un hombre contra los 100 denarios del otro hombre que le debía a este siervo. ¿Se perdieron o estamos allí viendo? No, hermano, estamos bien. La diferencia es abismal. Bueno, pues los otros hermanos están calladitos. Sí, estamos entendiendo. Claro, que el denario 4 onzas y el 4 talento gramos. 4 gramos y el talento 30 kilos de oro. Sí, señor. O sea que fíjase que este siervo le debía al rey 10,000 talentos. ¿Sabe a cuántos denarios equivalían? Si lo vamos a traducir a lo que se ganaba un soldado diariamente, esos 10,000 talentos equivalían aproximadamente a 60 millones de denarios. 60 Impagable. millones. ¿Ah? ¿Cómo le parece a usted eso? Impagable, hermano. ¿Sabe cuánto requería una persona, un obrero común, un siervo para pagar esos 60 millones de denarios? ¿Sabe cuánto requería de tiempo para pagar esos? Requería 160,000 años para pagar los 10,000 talentos. Sí lo estamos entendiendo esta noche, hermanos. No, pues imagínate, había que tener una vida eterna para poder pagar. Sí, era una deuda, hermano, que realmente él no jamás le podía pagar al rey ese valor. No solamente no le podía pagar él, porque es que, fíjese que el rey dice que le trajeran la familia, que le trajeran la esposa, que mejor dicho, todo, y ni aún así, ni trayéndole a la esposa ni a los hijos, ese hombre iba a poder pagarle a ese rey todo lo que le debía. ¿Sí estamos allí? Sí, hermano, estamos bien. Amén. ¿Cómo le parece a ustedes que lo que Jesús está utilizando aquí es una hipérbole? Uy, ¿qué es eso? Eso tan raro. Bueno, una hipérbole es como estaba utilizando una parábola con una exageración para que la gente entendiera la gran diferencia. El Señor solía utilizar hipérboles para que nosotros viéramos la gran diferencia, ¿no? Es como cuando Él dijo por allá que el que mira una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, y que el Señor dice, y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtatelo. Y si tu pie te es ocasión de ir hacia donde no debes ir, también debes de cortártelo. Eso eran hipérboles. Porque si eso fuera en realidad, ¿cuántos tuertos habríamos en este momento? ¿Cuántos mancos estaríamos si eso fuera para aplicarlo de una manera literal, como está diciendo? El Señor utilizaba hipérboles para darnos a entender de que eran cosas extremas, pero que eran cosas que teníamos que prestarle mucha atención. ¿Estamos hasta allí? Amén. Amén. A ver qué dice la hermana Rosa. Sí, hermano, mirando acá el diccionario dice que hipérbole es una exageración de la verdad. Exactamente, es una exageración de una realidad para mostrarnos más bien una verdad, el énfasis sobre una verdad de lo que el Señor está queriendo decir. Entonces, cuando Él utiliza porque esta es una parábola, Él nos está diciendo que había un rey que llamó a su siervo y que cuando fue a llamarlo a cuentas, ese siervo le debía 10,000 talentos. O sea, era una cantidad de dinero tan exagerada que no se podía pagar ningún hombre podía pagar en ese tiempo toda esa cantidad. Ni siquiera el recaudador de impuestos Herodes recogía durante un año en toda la provincia de Judea, recogía en impuestos esa cantidad de dinero. Muy lejana
Estamos hablando de que era algo bien, esa deuda era algo demasiado grande. Pero el Señor está diciendo que esto lo tenemos que trasladar ahora al reino de los cielos y a darle una aplicación espiritual. ¿Qué es lo que esta parábola nos está mostrando? En realidad, hablando ya espiritualmente, porque tenemos que tener ejercitados nuestros sentidos espirituales, ejercitar nuestra vida espiritual para poder entender lo que el Señor nos está diciendo. Todos tenemos al Espíritu Santo y con el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Amén. Amén. Cuando usted ve la parábola, usted ve que a este hombre, cuando este hombre se presentó delante del rey, dice que este hombre le dijo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te le pagaré todo. Imagínese usted que ese hombre tenía la expectativa de que pagarle todo a ese rey, cosa que era imposible, número uno. Número dos, el señor de aquel siervo fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, pero no le perdonó la deuda por lo que le dijo el siervo, ¿no? No le perdonó porque este señor seguramente dijo: bueno, sí me la pagará algún día. No, realmente lo que hizo fue, o lo que tuvo fue un acto de misericordia y le perdonó completamente la deuda de los 10,000 talentos. Ahora, ese siervo salió de allí, de la presencia del rey, y se encontró uno de sus consiervos, otro igual a él. Un consiervo es otro igual a él, que le debía 100 denarios. ¿Qué eran 100 denarios comparados con 10,000 talentos? Te hago esa pregunta. ¿Qué eran 100 denarios comparados con 10,000 talentos? 100 denarios eran como 3 meses o 4 meses de trabajo, más o menos. ¿Qué era comparar esos 4 meses de trabajo con los 160,000 años de trabajo para pagar lo que debía el otro? ¿Se da cuenta de la comparación? ¿Estamos, hermanos? Sí, está claro. Amén. Sí, bastante abismal colocar ese cuadro que el Señor pone allí, que 3 meses era con lo que podía pagarle, y el otro pues era 160,000 años, fue que dijo el hermano. Entonces, la comparación es bastante larga y lo que va a pasar a continuación es de verdad, nos pone a reflexionar, mi hermano. Ok, dice: saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciéndose de él, o sea, encuellándolo, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes, págame lo que me debe, usted me debe plata, usted me debe, me tiene que pagar. Entonces ese consiervo se postró a sus pies y le rogó diciendo: oye, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea, ahí se había una esperanza de que ese hombre le pudiera pagar, porque estamos hablando de una deuda que sí era pagable, ¿no? Una deuda de 3 meses, una deuda de 4 meses, era pagable. Pero entonces dice el versículo 29, entonces su consiervo, el 30, mas él no quiso. Fíjese, a él se le habían perdonado los 10,000 talentos, pero él no quiso perdonar los 100. Y dice, sino que se fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. O sea que lo metió, mejor dicho, en camisa de 11 varas. Viendo sus consiervos, o sea, viendo los otros consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron al rey todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Cuándo podía pagar? Eso tiene que ver con la vida eterna, hermano. Así también el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada
uno a su hermano sus ofensas. Amén, hermano. De todo corazón. De todo corazón. Amados hermanos, ¿qué es lo que esta parábola del reino nos está mostrando? Hay un siervo y hay un rey. Te pregunto, ¿quién es ese siervo y quién es ese rey? ¿Quiénes son esos siervos? ¿Quién es Nosotros ese somos los siervo? siervos. ¿Quiénes Nosotros somos los somos siervos? nosotros. Nosotros. Exacto. Pónganle nombre propio a ese siervo. La palabra siervo en la Reina Valera en realidad está suavizada, porque la palabra real es la palabra esclavo. Entonces, todos éramos esclavos. Estamos ahora frente a un rey que va a pedir cuentas un día. Un día ese rey va a pedir cuentas. Y entonces vas a acercarte a ese rey y el rey te va a sacar todas las cosas que tú le debes. Pregunta, ¿quién es el rey? Jesucristo. Cristo. Nuestro Padre eterno. Nuestro Padre Dios es ese rey. ¿Y qué hizo ese rey cuando nos ha llamado a cuentas a cada uno de nosotros? ¿Sabe qué dice? Cuando nosotros llegamos a él, cuando nosotros vinimos a él, lo único que le ha hecho es mostrarnos el amor tan grande expresado en misericordia. Dios ha tenido misericordia por cada uno de nosotros, por cada uno que nos hemos llegado, por cada uno que ha venido buscándolo a él, porque todos llegamos a Dios en bancarrota espiritual. Cada uno de nosotros tenía y ha tenido una deuda impagable. Porque cuando el apóstol Pablo por allá en Romano dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros como hijos de Adán, nacidos sobre esta tierra, nacimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Usted ha entendido, hermano, qué es eso de estar destituido de la gloria de Dios? Yo creo que no lo hemos entendido. Todos perdimos lo impagable. ¿Y qué es lo impagable? Haber perdido la gloria de Dios. La gloria de Dios es impagable. Cuando nosotros nacemos en este mundo, nacemos desnudos, despojados de la gloria de Dios. Nacemos separados de Dios, por lo tanto estamos separados de la gloria. Cuando Dios creó al hombre en la gloria de él y lo creó para la gloria de él. Y cuando nosotros nacemos, cuando el hombre cayó, el hombre salió destituido de la gloria y de la presencia de Dios. Y todo ser humano desde ahí en adelante nació totalmente desprovisto de la gloria de Dios. O sea que nacimos en una condición terrible. ¿Estamos, hermanos, hasta allí? Amén, hermano, está claro. Amén. Todo hombre, por muy bueno que parezca, por muy especial que parezca, por muy humano que parezca, está desposeído de la gloria de Dios. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo poder volver a ese lugar de origen? ¿Cómo regresar a la casa cuando malgastamos todo lo que era nuestra herencia? ¿Cómo podemos volver a obtener esa gloria? ¿Qué tanto podemos pagar de nuestra deuda? ¿Cómo podemos nosotros pagar esa deuda? Le pregunto a los hermanos en la sala, ¿cómo podemos pagar esa deuda? ¿Usted puede pagar esa deuda? Le pregunto, hermano, ¿cualquier hombre puede pagar esa deuda? La hermana Mónica. Pues hermanos, yo creo que solamente a través de la fe, como dice la Biblia, que por gracia somos salvos y esto a través de la fe, porque no podemos pagar nada ni, ni añadir a esa gracia nada. Amén, hermano. Nosotros no podemos pagar nada. ¿Quién puede pagar esa gran deuda que nosotros tenemos por haber nacido en esa herencia adámica? Nadie. Ahora, ¿cuál es la petición entonces? ¿Y cuál debe ser la petición de todos, de todo hombre sobre esta tierra? ¿Cuál es la petición de cada hombre sobre esta tierra? Padre,
perdona mi pecado. ¿No debería ser esa una oración inicial, la más importante de un ser humano que quiere acercarse a Dios? Amén. Si usted quiere acercarse a Dios, ¿por dónde debería de comenzar? Nosotros comenzamos más bien a Él pidiéndonos que nos arregle la casa, el hogar, mi trabajo, la salud, todo eso. Pero el Señor está interesado antes de arreglar cualquier cosa, es que nosotros le pidamos que perdone nuestro pecado, que es comparado con la deuda impagable de este hombre que aparece aquí en la parábola que nos está enseñando Jesús. Ningún hombre puede pagar por condición de vida, por condición de naturaleza, no puede pagar esa deuda. Ahora te pregunto, y hay algo que yo sé, ¿has experimentado tú qué es tener una deuda? ¿Has tenido tú alguna deuda alguna vez? Yo creo que todos hemos experimentado lo que es una deuda, ¿no? Levante el dedito el que ha tenido una deuda. Yo levanté varios porque he tenido varias. No que a veces hemos tenido, es posible que en este momento tengamos deuda con alguien, o ante una entidad bancaria, ante una entidad financiera o ante otra persona. Todos hemos experimentado lo que es una deuda. Vamos a poner un ejemplo. Wilson me presta a mí 100,000 pesos, a mí. Y yo le digo, listo, hermano Wilson, te los pago el próximo viernes, que vaya a tu casa, te los pago. O el próximo miércoles, vamos a ponerlo así, el próximo miércoles que me reúna, te los pago, hermano Wilson. Así quedamos. Llegó el martes y yo no tenía esos 100,000 pesos. Llegó el miércoles por la tarde y no tenía esos 100,000 pesos. ¿Qué es lo generalmente que hacemos? ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Pedir un plazo. Pedir prórroga, eso. ¿Pedir plazo o más bien no voy a la reunión de pronto? A ver, hermana Rosa. No, lo que hacemos es inmediatamente, si mañana es el día, entonces hoy mismo llamar y explicar la situación y pedir prórroga. Bueno, está bien. A ver, hermano Harold. Pero es que hay muchos astutos porque no han nacido de nuevo que dicen, yo dije el miércoles, bueno, no me puse fecha. Ah, ya. Sí, señor. Si yo llamo y le pido prórroga, está bien. Bueno, hermano Wilson, el próximo miércoles. Y resulta que, bueno, llegó el otro miércoles y todavía no tengo los 100,000 pesos. Entonces ya le digo al hermano Wilson, ay, hermano Wilson, discúlpeme, sabe que no pude pagarle tampoco este miércoles, pero el otro sí le pago. Y resulta que llegó el otro y tampoco tenía para pagarle. Entonces, ¿qué es lo que usted ya hace después? ¿Sabe qué hace? Se desaparece. Porque usted ya no quiere ver al hermano Wilson. Porque cuando usted va al hermano Wilson, el hermano Wilson le recuerda que usted tiene de verlo. Ni siquiera pueda que el hermano no me esté cobrando. Pero la sola presencia del hermano me hace sentir avergonzado porque tengo una deuda con él. ¿Estamos allí? Así es. ¿Ahora entiende la razón por qué el hombre natural no quiere encontrarse con Dios? ¿Ahora entiende por qué el hombre que no está en el Señor no quiere encontrarse con Él cuando se le predica el Evangelio? ¿Por qué no quiere encontrarse con Dios? Teme Por ser vergüenza. confrontado. Porque no tiene con qué pagar esa deuda. La carne de todo hombre sabe que tenemos que pagar. La carne sabe que tenemos que pagar. Porque nosotros hemos roto la ley, tenemos que pagar. El que rompe la ley tiene que pagar. Hermanos, estamos endeudados. El hombre natural está en el datacrédito del reino de los cielos. El hombre natural está reportado. ¿Cuál es la diferencia con ese hombre
que está reportado en los cielos, en diferencia con las cosas que pasan aquí en la vida natural. Si usted está reportado en el data crédito, para los que no entiendan el data crédito, los que están en otro país fuera de Colombia, el data crédito es la central donde usted es reportado cuando usted tiene una deuda que no ha pagado. Y cuando usted lo meten a ese sistema del data crédito, usted no puede tener ninguna otra deuda porque nadie le presta. Dice, usted es mal pago. Eso es lo que se dice, ¿no? Pero hoy en día se han creado leyes para que usted salga del data crédito. ¿Sí estamos? Sí, Sí, hermano. está bien. Pero te tengo una mala noticia. Si tú estás reportado en el data crédito celestial, de allí no se escapa nadie. De ahí no se escapa nadie. Cuando usted lee Hebreo 9:27, usted se da cuenta de eso. En Hebreo 9:27, Ese creo que está establecido a todo hombre que muera una vez y después de esto el juicio. sí, señor, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿En qué consiste el juicio? El juicio consiste en que el rey manda llamar a cuentas. Y si usted estaba en el data crédito espiritual, va a tener que pagar. No es que porque se murió ya no paga. Por el contrario, ahora que se murió sí va a pagar. ¿Sí estamos, hermanos? Sí, Amén. está clarito. Amén. Dios quiere que todo hombre se ponga a cuentas con él. El tiempo determinado por Dios es esta vida. Tenemos esta vida para pagar la deuda. Así como este hombre decía, no, yo te pagaré todo, sí, tranquilo, dame tiempo. Bueno, pues el Señor lo que está haciendo a todos los deudores es darles tiempo. Eso es lo que el Señor. Cada año que usted cumple, cada año que cumple un ser humano, debería decir gracias, Señor, porque me has dado otro año para pagar la deuda. Dios quiere que todo hombre pague esa deuda. ¿Quién levantó la mano por allí? Yo, hermano, simplemente iba a decir que la paciencia del Señor es para salvación, pero también tiene su límite. Muy bien, hermano. Usted que conoce a personas, usted que conoce a gente que no está a cuentas con Dios, debería darle a conocer a esas personas que cuando cumplen años, recordarles que otro año más para ponerse a cuentas con el Señor. Si a usted se le prolonga la vida es porque el Señor quiere que nos pongamos a cuentas. Ahora mire lo que hace Dios. Dios sabe que todos los hombres estamos en esa deuda impagable. Pero ¿sabe qué hace Dios? Él está llamando permanentemente a todos los hombres para que vengan a Él y se arrepientan. Porque todo hombre que va a la presencia de Dios estando en esta vida, si se arrepiente, si esa persona le dice, Padre, perdona mis deudas, Señor. Yo sé que te debo, yo sé que te he ofendido, Señor. Yo quiero que pague, yo quiero pagar mis deudas. ¿Sabe qué hace el Señor? El Señor perdona tus deudas. Perdona tu deuda. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo hace Dios para pagar tu deuda? Bueno, primero Él perdona tu deuda. Pero Él perdona tu deuda no porque Él decide olvidarse de que tú le debes. No es que cuando tú vienes al Señor y le dices, Señor, perdona mis deudas, Él dice, bueno, te recibo. Entonces, ahora que te recibo, ya me olvido de lo que tú me debes. ¿Sabe qué es lo que hace el Señor? Tú le debes al Señor, pero el Señor te llama a cuentas y lo que hace Él es pagar tu deuda. Exactamente. El Señor lo que hace es pagar tu deuda. Es como que tú le debas al banco, mi hermano, que tú le debes al banco 30 millones de pesos y el banco te llama a ti y te dice, fulano de tal,
el banco ha decidido perdonar tu deuda, necesitamos hablar con usted. Entonces vas al banco y el banco te dice, hemos decidido de una manera especial que ha hecho el banco, hemos decidido perdonar esos 30 millones de pesos que usted nos debe. Y no es que el banco le dice, listo, váyase, sino que el banco le dice, le hace un cheque usted por 30 millones de pesos y le dice el banco, estos 30 millones se lo va a dar el banco, páguelos. Y el banco le condona la deuda. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos, lo que estoy queriendo decir? Sí, está muy claro. Tremenda enseñanza, hermano. Dios no es que si yo le digo, perdóneme mis pecados, listo, Él me perdona y ya no más. No, porque el Señor tiene que saldar la deuda. El Señor salda la deuda porque el Señor te perdona y te perdona porque Él pagó la deuda. ¿Y quién pagó la deuda? Él mismo. ¿Cómo lo hizo el Señor? A través de su Hijo. Porque cada gota de sangre que derramaba el Señor Jesús en la cruz estaba pagando la deuda que tú le debías a Él, a Dios. Tú le valiste a Dios tanto que Él estuvo dispuesto a pagar con sangre, con su sangre, con la sangre de su Hijo. ¿Estamos? Amén, Sí, hermano. estamos, hermano. Le costó más al Señor comprarnos que cuando nos hizo. Amén. ¿Por qué hace Dios esto? Dios lo hace porque nos ama y porque Él nos quiere mostrar su misericordia. Te hago la pregunta, ¿qué fue lo que no entendió el hombre de la parábola que estamos hablando ahora, de aquel siervo que debía los 10,000 talentos? ¿Qué fue lo que él no entendió? ¿Sabes qué fue lo que él no entendió? Él no entendió la misericordia. Él simplemente dijo, bueno, me perdonaron la deuda, listo, qué chévere, qué rico, feliz, estoy feliz porque me perdonaron. Pero él no entendió que detrás del perdón de la deuda estaba la misericordia que tuvo ese rey. Y él no tenía el corazón sintonizado para aprender a saber qué era misericordia, qué era vivir misericordia y qué era transmitir misericordia. ¿Estamos, hermanos? Amén, hermano. Amén, amén, hermano. A este hombre se le perdonó la deuda para enseñarle la principal ley del reino de los cielos. A esta ley se le conoce como la regla de oro, la ley de oro. ¿Cuál es la ley de oro y la regla de oro, hermanos, del reino de los cielos? ¿La han escuchado ustedes? Sí, señor, sí la hemos escuchado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No, señor. Vamos a Mateo 7:12. No hagas a los demás lo que no quieren que te hagan a ti. A ver, vamos a ver qué dice. La hermana dice, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Es parecida a la regla de oro, pero en el reino no es esa la regla. Eso de no hagas a los demás como no quieres que te hagan a ti es lo que aprendimos nosotros, creo, de Confucio. Pero 7:12, ¿no, mi hermano Mateo? Mateo 7:12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Excelente. Parece, lo que nos dijo la hermana Rosa parece que sea lo mismo. ¿Qué nos dijo la hermana Rosa? Y yo también lo había aprendido así, hermana. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Pero el Señor dice, háganle a los demás como que les quiera que le hagan a ustedes. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Para la sala, lo dejo abierto. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No. A ver, hermanos, a mí me parece que es lo mismo, ¿no? A ver, hermana Mónica. Pues para mí no es lo mismo porque hacer es intencional. O sea, se requiere de verdad de un esfuerzo y de una intención, de una firme decisión. En cambio, no hacer, pues es muy fácil. Pues yo lo veo así, no sé. Muy bien, hermana Mónica. ¿Quién dice más? Están como calladitos hoy los hermanos. Mano Wilson, ¿dónde leyó? Perdón.
Dos, Mateo 7:12. 7:12, sí. Lo repito, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, queráis, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Siempre que hablamos de esa regla de oro, nosotros a veces la hemos confundido, porque nosotros, así como dijo la hermana Rosa, a nosotros nos parece que es lo mismo, porque nosotros hemos dicho, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es lo que dijo el Señor. El Señor no dijo, no hagas. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Haz. Haz. ¿Hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro? Sí, Señor, muy grande, porque el no hacer es una actitud pasiva. Ah, bueno, yo no quiero que a mí me hagan mal, yo me quedo quieto, yo no hago nada, yo no molesto a nadie, yo no agravio a nadie, yo no digo nada, me quedo quieto, no le hago a nadie lo que a mí no me gusta que me hagan. Pero lo que el Señor nos dice es algo totalmente diferente. Fíjese que el hombre de la parábola, a él le perdonaron la deuda y él no hizo. Si a usted le perdonan una deuda, ¿qué le gustaría a usted? O sea, Perdona otra. que me perdonen otra y que me sigan perdonando, ¿no? Qué bueno que a uno le perdonaran todas las deudas, siempre. Y si eso me gusta a mí, ¿usted cree que a otra persona que está conmigo en esa situación no le gustaría que yo también le perdonara su deuda? ¿Crees que le gustaría o no le gustaría? Efectivamente. Ah, bueno. Y si yo me voy al no hacer con una actitud pasiva, si a mí nunca me han hecho, pues yo tampoco hago. Y punto, ahí me quedo. A mí nadie me ha perdonado deudas, yo no hago, a mí no me han hecho, yo no hago. Pero aquí el Señor nos está invitando a, como hijos del reino, a que consideremos en hacerle al otro lo que a nosotros nos gustaría que nos hicieran. Eso es una actitud totalmente diferente. Aquí dice mi hermano este versículo, de gracia recibisteis, da de gracia. Bueno, hermanos, ¿cómo les parece a ustedes? ¿Sabes qué indica esto? Al hombre que se le perdonó la deuda, como nos lo está diciendo el Señor, el hombre de la parábola no entró en la vida del reino. Él continuó su vida como si nada hubiera pasado tan grande con él. Siguió haciendo y viviendo su vida en la misma calidad de malvado. ¿Cómo así que la calidad de malvado? ¿Por qué el Señor lo consideró malvado o no? Sí, así le dijo. Si usted lee el versículo 32, ¿qué dice? El versículo 32 de ahí de Mateo, ¿no? De Mateo 18:32. Así le dijo, siervo malvado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Te das cuenta, hermano? Esto nos pone a nosotros contra la espada y la pared, sobre todo cuando nosotros hemos venido al Señor, estamos en Cristo, estamos en Él y tenemos grandes problemas para perdonar a nuestros hermanos, a perdonar las ofensas de aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Cómo considera usted que el Señor nos está diciendo a nosotros, oiga, si yo a usted le perdoné tanto, eso que te hizo esa persona a ti, comparado con lo que tú me debías a mí, ¿qué es? ¿Estamos, hermanos? Sí, hermano. ¿Cómo es que tenemos que perdonar? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que perdonar? Porque estamos hablando hoy, ¿no? Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas. Si usted quiere ver una mejor, si usted quiere ver una mejor traducción de ese pasaje, podríamos decir de la siguiente manera: perdona nuestras ofensas, no así como nosotros, sino
perdona nuestras ofensas de la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A ver, hermano Javier. Hermano Carlos, ¿y cómo perdona uno a alguien que una ofensa y que no pide perdón? ¿Cómo hace uno para perdonarlo si esa persona no viene a pedir perdón? Esa está muy buena y yo creo que aquí en el desarrollo lo vamos a estar viendo, hermano. Ya lo vamos a estar viendo. No se preocupe. Yo estoy preguntando cómo tenemos que perdonar. No te estoy preguntando cómo te gustaría ejercer el perdón. Son dos cosas diferentes, ¿no? Mónica, hermana. Sí te escuchamos, Mónica. Tienes el micrófono cerrado. Estoy entendiendo que lo que pregunta es cuál es la actitud, o sea, referente a lo que él dice, que cuando perdonen, perdonen de todo corazón. Sí, señor. ¿Y qué significa eso? Porque a nosotros cuando como cristianos oímos acerca del perdón, entonces nosotros ya sabemos. Como esta parábola es tan fuerte, la que acabamos de ver, uno dice, bueno, pues sí, a mí me perdonaron, yo tengo que perdonar. Bueno, voy a comenzar a tratar de perdonar. Entonces usted comienza a tratar de aplicar el perdón de acuerdo a como usted piensa que debe perdonar, ¿no? Entonces ahí resultan los famosos cristianos que le dicen al otro, pues yo te perdono, pero yo no olvido. ¿Ya? Pero realmente, hermano, ¿será que uno sí recuerda, pero ya no tiene ese dolor que tenía antes cuando recordaba esa ofensa o esas situaciones, sino que ya lo recuerda con alivio, como algo que pasó, simplemente ya no causa ese dolor? Exactamente. Pues allí vamos. Cuando usted dice yo no olvido, está queriendo decir es que lo que le hicieron a usted le causó tanto dolor que todavía sigue, cuando recuerda eso, le sigue generando sufrimiento y le sigue levantando esa misma razón y esas mismas ganas de quién sabe qué. Pero cuando usted dice que verdaderamente perdonó de todo corazón, como es lo que estamos viendo en la parábola, eso implica algo más allá de ese del que perdono pero no olvido. ¿Quién levantó la mano primero, el Javier o Harold? El hermano Harold. Hermanos, es que pienso que complementario al perdón de corazón es servirle a esa persona, hablar con esa persona y no alejarla, porque si he perdonado de corazón es como si no hubiera pasado nada. Ya, a ver, hermano Javier. Hermano Carlos, en la palabra en Mateo 18:21 le dice el apóstol Pedro a Jesucristo, le dice que cuántas veces, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En esa pregunta, el apóstol Pedro creía que estaba perdonando mucho, porque para los judíos creo que ellos perdonan como 3 veces, si no estoy mal. Creo que es una ley que ellos tienen, que perdonan hasta la tercera vez. Entonces el apóstol Pedro la estaba duplicando y dijo, no, pues voy a perdonar más de la mitad. Pero Jesús se la llevó a la máxima y dijo, no, 70 veces 7, y eso es infinito. Amén, hermano. Vamos viendo esto, vamos tomando forma, hermano. Gracias, hermano Javier y hermano Harold. La hermana Luz Estela. Buenas noches. Bueno, para mí perdonar de todo corazón, bueno, primero que todo, pues es un proceso, no es algo que uno hace de un día para otro, es algo que es con la ayuda del Señor, porque no, pues precisamente el dolor y todo lo que, la rabia, el enojo, todo lo que uno sintió, tiene que entregarlo al Señor, o sea, como renunciar a, pues como a lo que uno, cuando uno siente, no, lo que pasa es que el enojo es una cosa muy terrible,
porque el enojo implica en el fondo que usted quiere matar a la otra persona. Por eso es que estar enojado es algo que es tan grave delante de Dios, pues con otra persona. Porque, o sea, cuando uno perdona de todo corazón es porque renuncia a todo lo que siente en su corazón y es misericordioso precisamente como Dios fue misericordioso con uno, porque así como Dios me perdonó una deuda de pecado tan grande, como no le perdono al otro que me hizo una sola cosita, o dos, o tres, o cuatro, o las que hayan sido. Entonces sí, pues para mí eso es el perdón, o sea, pero sí ya queda uno en una paz muy bacana. Bueno, hermana Luz Estela, muy bien. A ver, hermano Javier, nuevamente reposta. Ay, no, qué pena, alcé sin querer, hermano, qué pena, no. Bueno, si a usted le preguntaran cómo, a ver, la hermana Rosa. Bueno, hermano, yo primeramente opto siempre porque si un hermano me ofende, yo no le respondo ahí mismo, sino que, ¿cómo le digo yo? Callo y la llevo a la oración, primeramente. Y le pido al Señor que Él esté presente allí cuando yo vaya a presentarme delante de esa persona para aclarar el asunto, cosa que en mí no haya odio, ni rencor, ni nada, sino que se lo pueda decir con amor y se lo explique para que no vuelva a suceder. Hoy mismo a la mañana me pasaba eso con una persona profesional y le explicaba, y él se sorprendió porque yo le dije, médico, a pesar de todo, usted es una persona antisocial. Entonces tiró el cuerpo para atrás y yo le dije, entienda qué quiere decir antisocial, que usted no se quiere relacionar bien con las personas, y le explicaba. Casi siempre pido esa ayuda, que el Padre Eterno esté presente cuando yo vaya a hablar con la persona. Si la persona me ofendió y se fue y no hay forma de volver a aclarar nada, no la dejo tampoco allí. La llevo a la oración, oro también por la persona, como hice por la primera vez con la otra persona con la que pude hablar físicamente, oro por él y le digo al Señor que saque de mí o le entrego ese rencor o ese enojo o ese desacuerdo que hubo, pero como decía la hermana, que se sienta uno descansado y en paz con el Señor para no cargar nada. Bueno, ahí estamos oyendo a los hermanos y en la experiencia lo que han tratado con cuando están aplicando justamente esto de el perdón. Porque nosotros, fíjese que es delicado lo que dice el Señor, ¿no? Dice, perdona, Padre, nuestras ofensas de la misma manera que yo, como yo perdono, o perdóname como yo perdono a los que me han ofendido. Es como que yo estoy diciendo, la medida como yo quiero que tú me sigas perdonando, Señor, es la misma medida que yo le aplico al otro. O sea que, fíjese usted lo delicado que es el asunto. Por eso es que estamos diciendo cómo es que tenemos que perdonar. Y no estoy preguntando cómo te gustaría ejercer el perdón, porque a nuestra carne le gustaría ejercer el perdón muy diferente a lo que el Señor nos ha enseñado. Quiero decirte una cosa, nuestra carne no quiere ejercer el perdón, porque ella busca siempre establecer su justicia aplicando el castigo que considera más justo. O sea, nosotros nos sentamos en la silla de jueces y nosotros somos los que consideramos y queremos aplicar cómo es que yo debo de aplicarle o aplicar justicia en el caso en el cual estoy involucrado, ¿no? Entonces, hermanos, vayamos a ver algo que nos deja el Señor claro, que enseñó en el Sermón del Monte, porque el Señor del Monte le enseñó a sus discípulos de cómo es que se perdona. Cuando usted lee el Sermón del Monte, que es lo más extenso, el discurso más extenso del cual registraron los evangelistas, sobre todo Mateo, el Sermón del Monte va del capítulo 5 al capítulo 7, y eso iba dirigido directamente a los discípulos que comenzaban a ser parte de ese reino. Cuando usted ve el Sermón del Monte, está viendo los estatutos del reino de los cielos en el Nuevo Testamento. Equivalen a lo que pasó en el Antiguo Testamento cuando Moisés bajó con la ley de allá del monte Sinaí. De igual manera, el Nuevo Testamento fue dado
el Sermón del Monte fue dado en un monte donde el Señor se sentó con sus discípulos a explicarles cómo era el corazón y cómo tenía que ser el corazón de los hijos del reino. Usted es un hijo del reino, tiene que leer el Sermón del Monte. Y ahí en el Sermón del Monte el Señor nos habla de cómo lidiar con todas esas situaciones que como hijos del reino nos confrontamos en nuestro mundo relacional, para que podamos nosotros entender cómo es que tenemos que perdonar. Vamos a leer Mateo 5 del 38 al 48, hermanos. Leámoslo, hermanos, un hermano que lo lea. John Edison. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén, amén. Amén, hermano. Tremendo esto, mi hermano, bastante. Si David y Goliat estuvieran en esta época, tenía que poner la mejilla a David a Goliat. A ver, Mónica, mi hermana. Hermanos, pero yo siempre me he preguntado qué es ponerle otra mejilla. O sea, porque digamos que en la sociedad en la que vivimos se ve como que, o sea, si uno dijera eso literal, ah, sí, si me ofenden, venga, yo me pongo para que me siga ofendiendo o me pongo para que me sigan pegando. Es como que no, usted es masoquista. O sea, no sé, no lo he entendido realmente qué es en sí. Si es algo literal o qué es ponerle otra mejilla. Hermano, hermana Mónica, por eso es esta enseñanza. Vamos a tratar de hablar sobre todos estos aspectos. No se preocupe, que así como le dije al hermano Javier, vamos a tocar todos esos, a tratar de tocar todos esos aspectos. Bueno, gracias. Entonces, bueno, ya el tiempo se nos está acabando. Vamos a quedar entonces en un tubi continuo, mi hermano. Mi hermana Luz Estela. No, eso era lo que iba a preguntar, que si va a haber más enseñanzas, porque así yo después doy un testimonio, pues no larguísimo, no, pero algo que sí me parece importante contar. Claro que vamos a seguir, ya vamos a acabar. Ustedes saben que a las 9:30 estamos acabando, son las 9:25, pero con esta enseñanza vamos a seguir. La hermana Beatriz. Sí, hermanito, una preguntita. Lo que pasa es que cuando hay pecados de muerte, ¿cierto? Entonces, en este caso que estamos hablando del perdón, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas que fallecen y sin perdonar, y son cristianos y sin perdonar a nadie, y con rencores. Eso sería un pecado de muerte, hermano. ¿Cuáles son los pecados de muerte que habla la Biblia? Ya le entiendo, o creo entenderle. O sea, que si una persona está en pecado, se muere. Y muere, pues, o sea, aquí en este caso el perdón, ¿cierto? Que Ya. no perdonó a otra persona, murió con rencores, y entonces sería un pecado de muerte. ¿O cuáles serían los pecados de muerte, hermano?
Bueno, el pecado de muerte lo determina el Señor. Puede ser cualquier pecado en el cual yo estoy totalmente involucrado, en el cual he decidido perseverar y entonces estoy allí perseverando, aunque ya el Señor haya tratado conmigo y el Señor es el que considera hasta qué punto ya se terminó. Ya no voy a tratar más con ese asunto con usted aquí en esta tierra. Tenemos que resolverlo de otra manera. La hermana, ¿quién quedó? ¿La hermana Rosa? Sí, hermano. ¿Ya? Dígame, hermano. Lo que, pues usted dando la enseñanza, a mí cuando dice el hermano Wilson que ponga la otra mejilla es precisamente entregarle al hermano o a quienes nos ofendan todo lo contrario. Y lo dice ahí en el 44 que el hermano Wilson leyó. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Cuando nosotros estamos en la oración, en un problema que hemos tenido, nosotros oramos por él y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa es la labor y esa es la otra mejilla. Bueno, vamos a ver eso. ¿Qué significa eso de poner la otra mejilla? Porque creo que a veces son asuntos que de pronto no entendemos mucho, pero en la medida que uno se va adentrando a ellos en la cultura y en el medio en que fueron dichos, se va a entender un poco más. Hermano Esteban. Sí, mi hermano, pues acá siguiendo la enseñanza con todos, veo yo que siempre es una necesidad saber el cómo, ¿no? ¿Sí? Sí. El cómo que es pues la esencia de este mensaje, ¿no? ¿Cómo hacemos para perdonar o ser liberados de la ofensa? Porque cuando somos ofendidos, pues llevamos esa ofensa, ¿no? Y cómo ser liberados de ella, ¿no? Porque cuando perdonamos, pues principalmente los que quedamos libres somos nosotros y también liberamos al hermano que nos ha ofendido, ¿no? Y aquí quisiera compartirles un pasaje del apóstol Pablo ahí a los colosenses que nos muestra el cómo. Está en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 13, dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, el cómo es la manera en que Cristo nos perdonó. Y ahí viene pues la otra pregunta: ¿y cómo nos perdonó? Pues nos perdonó llevando en sí mismo nuestras ofensas y murió en una cruz. Entonces, perdonar verdaderamente es llevar la ofensa. Y para esto dependemos de la gracia del Señor. Si es el Señor en nosotros, ciertamente Él nos da la gracia para llevar la ofensa, es decir, para tomar nuestra cruz. Así como Él llevó nuestras ofensas, así también nosotros llevar las ofensas de quienes nos ofenden. Y de la misma manera, cuando nosotros vamos a pedir perdón al hermano, también para pedir perdón necesitamos la gracia de Dios, porque es Él el que nos convence de pecado, ¿no? Era eso, mi hermano, que quería compartir. Amén, gracias, hermano Esteban. Sí, señor, así es. Creo que hay mucho que hablar en este tema, hermanos, porque creo que todos necesitamos pedirle al Señor que nos siga dando revelación acerca de un tema donde somos tan sensibles